Reiteradamente, bienvenidas. Buen día del 27 de enero de 2022. Como será hasta que terminemos, ya vamos a terminar pronto, a mitad de febrero, el seminario, les preguntaré al inicio, les pregunto ahora, cómo se ha desarrollado su trabajo. Y obviamente me estoy refiriendo en la semana en que no hemos tenido contacto. ¿Qué ha parecido? ¿Qué se ha dificultado? ¿Qué no se ha llevado a cabo? ¿Cómo ha sido su proceso, compañeras? Eh, bueno, de mi lado, eh, he estado muy consciente de cómo voy sintiéndome con todo lo que hemos ido conversando en las sesiones. Eh, y me quedé con esta última sesión que tuvimos, que también salieron cosas poderosas para trabajar. Eh, y bueno, creo que también mi cuerpo me estaba también pidiendo una introspección de algún modo. Y creo que también busqué ese espacio, a pesar de que también tengo responsabilidades y otras cosas que hacer. Surgió y lo que tengo es como la idea y las ganas de hacer esa boda conmigo misma, eh, que la he estado intencionando desde cantos, movimientos que han ido surgiendo. Eh, y bueno, yo en principio quería que sea, o sea, atesoraba que sea en un espacio natural y creo que de alguna forma lo va a hacer, porque estos últimos días he estado como resonando mucho con esto de que somos medicina y que también somos mágicos y que podemos hacer la magia casi como, no sé si conocen, hay un poema de, que se llama Ser artista, de un poeta peruano también, Eyelson. Bueno, Eyelson era pintor, era muchas cosas. Y en este poema, él en una parte, en un fragmento, dice esto de convertir la basura en tesoro o algo así, ¿no? De ahí les paso el poema, es muy lindo, en verdad. Es entonces, todo el tiempo, como mentalmente para, digamos, potenciar esa sanación, esa fuerza, esa energía, ese bienestar y esa magia. He estado últimamente haciendo este como ritual o rito, ¿no? De interno y a la vez también con cantos que han surgido. Entonces, sentía que quizás es como dices tú, Emilio, es como cuando tengamos esta idea de qué, cómo nos queremos casar, no es que tengamos que buscar tantos elementos ni nada, sino va a surgir de la forma más genuina y verdadera, ¿no? Entonces, pues yo acá estoy en Pucusana, pensaba yo hacerlo en la montaña y en el mar, en dos lugares que yo amo, ¿no? Amo la montaña y amo el mar.
pero acá lo que tengo más de cerca es la montaña, ¿no? Y quizás la montaña digo, no, lo que tengo más de cerca es el mar y tengo, bueno, hay acá algunas como montañitas en donde este, eh, también podría como situarlo, ¿no? Pero como que de ahí me puse a pensar que en realidad soy yo y el espacio y lo que siento con mis sonidos, los sonidos que surgen de mí y mi cuerpo y mi sensualidad, porque siento que eso se ha potenciado, se ha despertado de una forma muy hermosa, como cuando una flor despierta, ¿no? En la mañana. Eh, y bueno, tenía una imagen de un huaco erótico súper bello que tiene que ver con la fertilidad. Y es un huaco erótico de una mujer que tiene la vulva como abierta, como hinchada, como si fuera un cuenco, como si fuera una boca, que es algo que me ha sucedido también en danza ritual, cuando he hecho el espiral serpent con Saba, a veces me ha sucedido eso, ¿no? Es sentir que o sea, tener la visión de que mi vulva es como una especie de boca o que hay como especie de fuego ahí, como lenguas, no sé, ¿no? Y entonces quiero potenciar eso dentro de mi compromiso, ¿no? De mi amor hacia mí, de mi casamiento, esa sensualidad, ese fuego y a la vez esa cosa curadora, como de curandera, que es otra cosa que yo tengo muy presente. Entonces, lo que he ido sintiendo y resonando es que yo tengo como muy despierto y desarrollados los sentidos, el olfato, pues la parte auditiva. em, entonces sentía que quizás puedo combinar esta cosa que ha ido surgiendo con mis sonidos y con mi cuerpo y quizás no como no buscar, ya tengo que estar en la montaña, sino pues visualizo la montaña y estoy conectada con la montaña y también con el agua, ¿no? Entonces, acá, no sé, bueno, voy a hablar con mi compañero porque me gustaría el apoyo de grabar una parte de mis pies, porque siento mucho este tema de las raíces. Y, y otra cosa que me ha pasado es que a nivel creadora, a nivel de esto que hablábamos de que siempre tenemos algo que dar, algo para ofrecer, para compartir, para algún saber, siento que se han ido despertando, ¿no? Es como que están ahí y los he estado trabajando hace tiempo, desde la docencia de arte o desde compartir un encuentro, una dinámica, etc. Pero es como que estoy muy despierta y flexible a escuchar ese otro cuerpo, ese otro ser y también darle algo que yo sé que yo tengo y que lo comparto desde ese amor y desde esa valoración que tengo sobre mí, ¿no? O sea, sobre lo que yo he podido aprender de otros maestros o lo que he podido investigar de la propia curiosidad. Y eso es lo que también, ¿no? También siento eso, ¿no? Como que eh, esa niña maga está bien despierta, es como me descubro, ¿no? Como que me descubro en cosas como detalles, como
De repente estoy haciendo una investigación, una exploración en algo y de pronto, ¡pum!, surge una visión o un dibujo o se me ocurre algo. Es como que eh, no se agota, no se queda en off y también se detiene, pero se sostiene. Es como en el momento que he necesitado guardarme o estar en momentos a solas, ¿no? Conmigo, la sensación que he tenido es como que allá me había pasado antes, es como encontrar nuevamente mi música interior, mi energía motora. Y esa energía que a veces se puede movilizar con todas estas cosas locas que pasan en el mundo, pero de pronto, y también lo hablamos acá, esto de que sí, pues se tiene un juzgamiento sobre el que uno se cuide, el que uno se preocupe por sí misma, o ocupes tu tiempo en ti en vez de ocuparlo en otra cosa. Y hablamos en algún momento de este tema de que se le llama, entre comillas, egoísmo y que pues entonces el egoísmo en ese sentido estaría bueno porque pues estás pensando en ti y te estás dando tiempo a tu energía y a tu ser. Y es algo que yo también he tenido que ir con el tiempo entendiendo y aprendiendo en mí, ¿no? O sea, ya es mi tiempo, es mi momento de decir que no, de decir. Entonces, todo eso creo que son como cosas que me sirven para a la hora de hacer este compromiso conmigo misma, eh, tener muy en claro que el compromiso es conmigo, ¿no? Que soy importante, o sea, es el ser más importante que me va a acompañar toda mi existencia, soy yo y es el compromiso que estoy haciendo conmigo, ¿no? Y por eso te decía en la sesión pasada que sentía que era un compromiso que se tenía que estar renovando porque, eh, o sea, toda la vida, ¿no? Es como que tú siempre tienes, o sea, yo siento eso, ¿no? Que es como que te casas, pero te tienes que estar renovando en ese compromiso porque pues inevitablemente las cosas externas también te van a sacudir y te pueden hacer quebrar o querer perder la brújula, ¿no? Entonces, en tener presente siempre ese compromiso de matrimonio conmigo misma, me parece importante, ¿no? Entonces, eso. Y nada, y emocionada porque, bueno, nunca le había dado ese nombre, o sea, nunca, si en algún momento hice un compromiso muy como fuerte conmigo de decir algo muy eh, sobre mi vida, nunca le había dado esa carga, ¿no? Esa fuerza que significa un matrimonio, ¿no? Un rito eh, con uno misma, ¿no? Y, Y pues eso me emociona, ¿no? Solo en el sentido de ir más allá, o sea, lo que simboliza, ¿no? Lo que simboliza ese compromiso. Y pensaba en como las cosas que son adornos, son cáscara o te distraen y que a veces te hacen perder el foco en ese compromiso, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy como teniendo en cuenta, ¿no? Como tratando de darme cuenta si es que alguna situación externa me quiere distraer y sacarme por otro lado, como que me detengo y, y trato como de parar en seco y darme cuenta que no, que me está Te distrayendo voy a una pedir un momento. situación, nada.
te voy a pedir un momento, porque justo estamos en un momento importante del discurso. Gracias te doy por esta declaración. Es una declaración y de fondo, Sí. puntual, detallada. Entonces te pido un momento porque quiero comentar acerca justo de lo que estás diciendo, que viene de atrás, de minutos atrás. Eso nos Ujú. pasa continuamente. Pensamos en el mundo interno que resguarda mi alma, mi espíritu, mis deseos, y el mundo externo que se contrapone, que me brinda tropiezos, que me da retardos, que incluso me puede detener por muchos años, me agrede, eh, me, me obstaculiza. Una de las cuestiones distintivas de lo que se propone en este seminario es que el mundo externo como el mundo interno, es que tanto el mundo interno como lo que llamamos el mundo externo lo creamos nosotros. Esa es la propuesta. Es complejo porque me vas a decir, no, pues aquí ya te perdí, Emilio, pues ¿cómo voy a crear el mundo externo si el mundo está hecho antes de que yo exista? Estos edificios simplemente, estos autos son de un año anterior a que yo naciera. Pues eso no puede ser. El mundo externo existe. Yo antes podría aceptar eso, ahora no. Y te voy a dar el argumento. Ya lo hemos dicho de aquí de alguna manera, pero quiero ser lo más explícito. Sí, llegamos a una experiencia conformada ya. Hablamos la sesión pasada incluso de cómo nos han conformado el mito personal. Ese concepto es importante porque caemos en cuenta que durante muchos años nos han conformado el cuerpo en una narración entretejida con conceptos, imágenes muy duras, o sea, así debe ser el orden, así debe ser el cuerpo, así debe mantenerse el cuerpo, así debe relacionarse el cuerpo con los demás, así se debe de aprender, ¿no? En este instituto, en estas condiciones, con estos grados. El mito personal nos los han configurado, es decir, otros llegaron a sentar las bases de ese mito personal. ¿Cómo puede ser que me digas que yo creo la experiencia? Y ahí está la palabra, la experiencia, ¿sí? La conformación exterior ya existe. Pero ¿cómo me afecta a mí? Eso lo creo yo. No sé si se entienda esta cuestión. Ajá. Las cosas ya están hechas, pero ¿cómo me afectan a mí? Eso depende enteramente de mí. Y esto es importante porque somos creadores de la experiencia. Sí, las cuestiones con las que creamos la experiencia están configuradas por otras percepciones, pero la manera en que yo las asocio y la manera en que me afectan, eso yo lo construyo. Así tanto como yo construyo lo que yo llamaría mi realidad interna, lo íntimo, lo que en otros contextos se llama subjetividad, ¿no? Mi mundo interno, mi mundo externo, yo lo construyo. ¿Me doy a entender? Sí, 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 totalmente. Ujú. Es Ujú. decir, Sí, yo, el ejercicio que hicimos la vez pasada eh, fue, sí, fue bien, bien, eh, bien importante. En este nivel, ¿no? Lo que estás diciendo, sí, 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 y por ahí una compañera dijo que lo quería volver a hacer y pues yo también siento eso, ¿no? Que igual tú lo recomendaste, eh,
y sí, es como hacerse cargo también, ¿no? Hacerse cargo de, de, de cosas que piensas que tú no tienes nada que ver, pero que estás permitiendo o dejando que eh, ese ejercicio a mí me movilizó mucho porque sí sentí que lo que estaba decretando y siento se fue así, definitivo, ¿no? No quiero que Ujú. me dañen, no quiero tal y tal, ¿no? No voy a permitirlo, además. No voy a permitirlo. Una de las cosas que has detallado tú, Ceci, es cómo quiero casarme conmigo misma, dónde, de qué manera voy a estar preparada yo, cómo quiero prepararme yo. Sí, falta un punto importantísimo, quizá más importante que el cómo, que el dónde e incluso que el cuándo. Falta poner en el marco con quién me voy a matrimoniar, con quién me voy a casar. Sí, pues me voy a casar conmigo misma. Ok, ¿cómo quieres ser tú? Ujú. Porque ese es todo el sentido de esta propuesta, ¿no? Configurar aquella persona con la que nos queremos casar. Si tú pudieras hacer a mano, ujú, a tu compañera, compañero eterno, ¿cómo lo harías? ¿Cómo sería? Porque eso es pedirte a ti ser esa persona que amas. Pedírtelo a ti. Hacerte tú la persona que amas. Ese es el sentido de la práctica. El sentido principal. Repito, hacernos nosotras mismas el ser que vamos a amar, que amamos eternamente, porque ese fuego no se va a apagar. Es de tal modo poderosa, de tal modo hermosa, de tal modo enriquecedora, de tal modo luminosa, de tal modo sublime, esa persona que sabemos que hemos llegado a establecer una boda alquímica, una boda con el crisol de nuestra propia alma, una realización, lo que en algunas culturas, japonesa por ejemplo, sería satori, sería el nirvana, alcanzar el nirvana, alcanzar la iluminación en esa boda, porque me entrego a ese amor ideal. Pero yo hago ese amor ideal, yo me hago el amor ideal para mí misma. ¿Quién más me lo va a hacer si no me lo hago yo? ¿Quién? Aun que llegara una persona con muy buenas intenciones a decirnos, bueno, yo te haré, yo me haré para ti. Ese ser que somos nosotras mismas, solamente nosotras lo podemos hacer. Importante es considerar en este discurso de que yo hago la experiencia externa, tanto la interna, que la experiencia no está conformada por las imágenes que vemos. Las imágenes que percibimos en lo externo y que por tanto reproducimos en lo interno son configuraciones convencionales de esa narración que nos han sido impuesta. Es decir, en un término muy sencillo, nos han enseñado a mirar el mundo, a tocar el mundo, a oler el mundo, a saborear el mundo, etcétera, a percibirlo, ujú, de acuerdo con una narración. Lo que está, lo que existe, que sí existe fuera de mí, no digo que sea ilusorio, existe, pero es un tejido energético. Lo que Jacobo Grinberg nos enseñó
que se llama latiz, bueno, lo llamaba latiz él, ¿no? No hay vacío, el vacío es solo una convención. Todo está lleno de enjambres relacionados de energía. La forma más fácil de percibir esa energía es por medio de las descripciones que nos han inculcado. Así percibimos una historia común, una serie de configuraciones que nos es común. Nos movemos incluso funcionalmente, pero siempre lo que está como objetos, el árbol, el carro, la gran edificación, forman parte de la latiz. Su teoría no era originaria de él, de los años 70, 80, 90. En su contexto, trabajó mucho en México, fue a otros países, pero trabajó mucho esto. Pero lo que estudia principalmente viene de lo más lejos que podamos concebir como especie, viene del mundo chamánico, ¿no? Él lo reconoce constantemente, ¿no? Los chamanes de forma principal, son esos expertos en ver la energía directamente, sin las convenciones de ese mito personal, de esa narración. Es decir, no hay pasos intermedios entre la percepción y la latiz. Por tanto, pueden actuar generando cuestiones prodigiosas. Sabemos que la danza se genera en ese contexto, el contexto chamánico, y sabemos también, sin duda, porque no hay ninguna duda saberlo, que la danza se inventa como un medio, un instrumento, una herramienta para transformar a voluntad los estados de conciencia. Es decir, pasar de la conciencia descriptiva de la narración común a la conciencia que podríamos llamar supraconciencia, es decir, una conciencia más allá de la conciencia ordinaria. La supraconciencia sería entonces la realización de la experiencia como energía y por tanto el percatarnos de que somos compositores de todo este circuito que va de dentro a afuera, de afuera hacia adentro, lo componemos nosotros. Eso ha sido un patrimonio básico de la humanidad que por mucho tiempo se olvidó y que ahora tratamos de recuperar, convocando nuevamente a la danza a hacerlo. Hasta aquí vamos bien, compañeras, con la sesión. Digo, me he dado a entender. Sí, Emilio, es algo que quería comentarles. Eh, en realidad, pues los textos que nos has compartido no los he leído en su totalidad, pero más que he estado pensando mucho en el matrimonio con uno mismo y ahorita escuchando a mi compañera es hasta dónde somos un mito y es una realidad. Y he tratado de escudriñar, ¿no? De conocerme, Pero ahorita que comentabas también en cuestión de la cultura japonesa, es, no sé, una película que me gustó mucho, que se llama El Castillo Vagabundo, donde eh, es mantener, ¿no? Ese fuego interno, es, no sé, de pronto la llama se mm, va bajando su intensidad, vaya, ¿no? Y hasta dónde nosotros llegamos a conocernos realmente. Eh, como comentas, es pues nuestra realidad, ¿no? Pero hasta dónde también nosotros podemos eh, como darla a conocer en sí, ¿no? Comprendo que hay una dualidad al cual también tenemos que conocer o nuestra sombra, vaya, en ese sentido. Y
hace tiempo les comentaba que tuve que parar porque era más el vivir ya lo ya aprendido, más que el mostrar o el conocerme, ¿no? Entonces, mm, a la vez, como te comento, quiero tratar de que del matrimonio que sea conmigo mismo, o sea lo más auténtico, vaya, más que pensar en el espacio, más que pensar en el tiempo, porque de esa manera siento que estaré más en comunicación, pues, en sí con la danza, ¿no? No sé si se comprenda. Eso es lo que quería comentarte, Muy comentarles. comprensible, quedó muy claro y te agradezco eh, el comentario que llega en un momento justo para una práctica, para sugerirles una práctica. Quiero que por favor, Elidet, digas en voz alta la frase que yo que te estoy poniendo justamente ahora en el chat, que la digas en voz alta. Ya te la mandé. Te amo, Elidet. ¿La puedes repetir? Te amo, Elidet. ¿La puedes repetir más fuerte y con toda intención? Te amo, Elidet. La práctica consiste, gracias compañera, la práctica consiste en decírtelo frente al espejo, mirándote a los ojos del espejo, mirando a los ojos de esa imagen que está en el espejo. Y registrando, dísela en voz alta, no en voz baja. Por favor, ni una sola vez en voz baja, siempre en voz alta. Cambia inflexiones, investiga ritmos, entonaciones. Te amo, Emilio. Te amo, Emilio. Te amo, Emilio. Maneja diferencias, pero observa qué pasa. No siempre va a ser agradable lo que pase. Debo de anticiparlo. ¿Sientes que te lo estás diciendo a ti? ¿Hay momentos en que parece que te lo dices a un extraño? ¿Hay momentos en que te lo dices y no sientes lo que dices? ¿Pasa de repente que te lo dices y te llena de emoción? ¿Te conmueve? Van a pasar diferentes experiencias y esas experiencias nos van a dar un cauce, una orientación, nos van a dar un encuadre para ir configurando, para ir componiendo ese ser con el que nos queremos unir, ese ser al quien vamos a decidir matrimoniarnos. Dilo cuando se te ocurra. No establezcas una rutina precisa. Dilo ante el espejo, cuando te estás lavando los dientes en la mañana, o cuando pasas y te acuerdas, o estableces si quieres un horario, díselo al espejo de mano que llevas en tu bolsa, a un espejo que crea una ventana en la calle. Sí, no lo hagas en el mismo lugar, eso sí. Viste, de repente pasas por una ventana limpia y se te refleja el rostro bien, ahí te lo dices. Lo dices en la ventana del transporte, el subterráneo, el autobús, lo dices en tu cuarto, acostada, lo dices ante un charco, ante un espejo de agua. Lo principal, analizas qué está pasando en esa experiencia de decírtelo. ¿Cuándo sucede?
que se da el encuentro de ti contigo. ¿Cuándo hay conexión? Cuando en ese cúmulo de experiencias ocurre la conexión y sabes que te estás hablando a ti. En ese momento observa cómo eres, porque ese cómo eres va a ser muy cercano, quizá totalmente cercano, a aquel ser con el que te quieres unir. ¿Alguna duda acerca de la práctica? Eh, no, eh, lo que sí, no sé si estoy vaya, en lo correcto, pero es con ese tipo de ejercicio siento que también nos ayuda a observarnos más que a observar y que a veces eh, pues nos perdemos, me pierdo, ¿no? En ese camino, ¿no? El más que observarme, observo. Eh, Van de la mano en algunas ocasiones, pero el observarme cada día más o el decirme ese tipo de frases me ayuda a irme conociendo, ¿no? O autoconociendo, creo. Sí, abre camino a ese conocimiento. Abre camino, compañera, compañeras, a la aceptación de que tenemos que desarrollar ese conocimiento. El hábito de ser como somos es muy fuerte. Yo lo que propongo es que usemos la danza para romper ese hábito y acceder a otras dimensiones de dinámicas, de ritmos, de densidades, de asociaciones, de coloraturas, de tonos, de niveles, de formas de vincularnos, que es lo que la danza nos puede ofrecer. Miren, si nos damos realmente la oportunidad de tratar de percibir las cosas tal cual son, nos vamos a sorprender continuamente y de manera profunda. Y hablo de las cosas, hablo de este mecanismo que me permite comunicarme y que les permite comunicarnos, que nos establece en asociación de diálogo en tiempo supuestamente casi simultáneo. Pero es que esto lo uso, apenas lo puedo comprender. Si me pongo realmente, sin juicios, sin adjetivos, veo, eh, realmente apenas lo puedo comprender. En principio no sé realmente hasta dónde podríamos estar ciertos de que sabemos, y digo en general como condición humana, lo que es la electricidad. La utilizamos, la calibramos, la distribuimos, la vendemos, la condicionamos, pero a fondo no logramos todavía saber qué es. Y sin embargo, veo aquí, ¿no? El material del cable, el material, los plásticos diferentes que tiene, los circuitos que deben hacer funcionar un modelo cada vez más ligero, cada vez, porque no tiene ya opción incluso a mi acceso, ya este es un paquete cerrado, no lo puedo abrir como antes, los mecanismos accesorios, eso es un prodigio, por favor, digo, sé que técnicamente puedo aprender los diferentes componentes, de hecho, primero tendría que empezar a aprender cómo usar a fondo la laptop, porque quizá les pase a ustedes, muchos dispositivos electrónicos los uso a un nivel mínimo. Los uso para escribir, para mandar mensajes, para ver películas. Y ahí ya muy poco más, ¿no? ¿Cuántos programas podría empezar a utilizar? Y es la capacidad
de un objeto, estoy hablando de la capacidad de un objeto. Pero este objeto no podría existir si no hubiera existido el cuerpo humano, ningún objeto. Puedo trasladar este mismo pensamiento al auto que tengo enfrente de mí. No hubiera existido si no hubiera existido el humano. Salvo muy pocas excepciones, metales que cayeron del cielo, que vienen de otros mundos, ¿no? Que cayeron de meteoritos. Creo que eso sería la excepción única que se me ocurre pensar. A lo mejor a ustedes se les ocurre otras, pero no son muchas. Todo lo que hay en el planeta está hecho con cosas que estuvieron y que están aquí. Hemos convertido químicamente en producción artificial, como los plásticos, como fibras, otro tipo de fibras van generando, ¿no? Elementos que resinas como este pisapapel, ¿no? Generado artificialmente. Entonces dividimos lo artificial y lo natural. Pero lo artificial viene de componentes naturales que químicamente se han alterado y para producir componentes que en un momento existieron, ¿no? Eso es común a toda área cultural, a la medicina, al arte, a la industria, etcétera, ¿no? Y ha habido momentos tan importantes como que cierto invento marcó un hito, un antes y un después, ¿no? La imprenta de Gutenberg, un hito. La máquina de vapor, otro hito. La bomba nuclear, otro más. La teoría de la relatividad de Einstein, otro hito que después va a tener consecuencias múltiples hasta nuestros días. Está muy señalado. Lo comprendemos mejor esto cuando pensamos, ¿qué te pasaría si me pusieran, a mí me indicaran producir algo? Tendría que aprender a producirlo, ¿no? Lo puedo utilizar, pero una cosa muy diferente es que me digan, tienes que producir un auto. Me daría cuenta de muchas cosas que no veo a simple vista. Comprendería o comenzaría a comprender lo fabuloso que es que exista un objeto así, que exista cualquier cosa. El salir y encontrarnos con caminos planos, ¿no? Cubiertos de un material que disminuye bastante la tierra, pero también tiene un lado contrario, la tierra no permea el agua, entonces no es que todo sea benéfico, simplemente existe. Y por grandes extensiones, el asfaltado de las calles, grandes extensiones, kilómetros y kilómetros. ¿Qué trabajo llevó a hacer eso? El punto crucial cuando voy entendiendo eso es que me doy cuenta que eso fue imaginado por alguien. No existía hasta que alguien lo imaginó y otros lo hicieron posible, incluyendo ella misma o él mismo. Pasa así con todo, absolutamente. Desde unas gotas de un elemento natural, por ejemplo, que puede ser la invención de las tinturas para sintetizar, por ejemplo, componentes enteógenos. Ya no tengo que comerme los hongos, ahora puedo adquirir gotas de psilocibina, por ejemplo, ¿no? Ya se hizo una producción química que sintetiza la psilocibina. Entonces, ahí está a mi alcance un elemento que antes ocurría en un bosque forzosamente, ¿no? En el bosque de niebla donde crecen ese tipo de hongos, la Amanita muscaria. Y puede pasar con la producción tecnológica de un espectáculo, de un coreógrafo o coreógrafa que admiremos mucho. La generación de todo lo que podríamos imaginar como cultura, que es todo lo que conocemos, desde la botánica hasta el arte, hasta las ciencias, todo. Aunque estén hecho por individuos, se vuelve patrimonio colectivo, porque lo usamos, en medida que lo usamos colectivamente, se vuelve parte de ese mito personal.
a lo que yo voy con este speech es que volvamos a caer en cuenta que el mito personal es también un diseño como el auto, es también un diseño como el edificio, como el asfaltado. Es un diseño heredado, como me heredaron la tecnología del auto, ¿no? Porque yo nací en 1968. Si hubiera nacido en 1850, me hubieran heredado la tecnología de la carreta tirada a caballo. Uh-huh. Hubiera sido otro mito en aspecto, pero en el fondo hubiera sido lo mismo. También me han heredado entonces elementos de mi subjetividad. Todo esto para insistir, así como yo puedo habitar el conocimiento cultural, penetrando en cómo se configura la hechura de la edificación, en cómo se configura la hechura de el transporte, de cualquier cuestión que exista a través de un conjunto de procesos y procedimientos, es decir, a través de un medio técnico. Puede ser intangible como la educación, como la tradición oral. También requiere técnica. Pongámonos en ese ámbito, ¿no? El ámbito que podríamos llamar, junto con este investigador, psicólogo y filósofo rumano Cornelius Castoriadis, la filosofía de la técnica. Junto con él, concebir que la técnica no es el producto realizado, eso es producto de la técnica. Si entonces lo que realizo no es la técnica, sino producto de qué es la técnica, nos lleva a él a la palabra, al origen de la palabra, tecné, trabajo. La fuerza de trabajo es la base de todo lo que existe. Repito, todo lo que existe ha sido conformado, mutado, evolucionado por la fuerza de trabajo. La pregunta aquí, para cerrar lo que estoy diciendo, es ¿qué papel juega la danza en este universo cultural, en este universo donde el trabajo genera todo lo que yo habito como mito personal, ya sea en lo exterior como en lo interior? Pues imagínate qué papel inmenso, importantísimo juega, porque allí donde puedo producir un libro, producir una serie de tazas, producir un mouse, producir celulares, ¿no? Me enfoco en una producción específica con fines determinados. Pero la danza la podemos ver como producción de movimientos bellos. No me interesa. No me interesa verla así, para nada. Me interesa ver cómo nos enseñaron esos ancestros que la inventaron como un medio para modificar la conciencia. Porque ahí la danza entonces adquiere todo sentido como producción de mí misma, de mí mismo. Es decir, una tecnología para ser, una tecnología para hacer. Pero ¿qué más abarcador puede ser? No me están enseñando partituras de movimiento, me están dando la oportunidad. Y digo me están como la herencia de mis ancestros. Me están dando todo el foco de atención para que yo comprenda, para que yo acepte, integre en cada una de mis células y más en los elementos más pequeños aún que configuran la célula. Casi es un vacío, casi. Su pequeñez es infinitesimal, pero ahí están. Menos que un suspiro, pero ahí están. Pero esos elementos que son casi inimaginablemente pequeños pueden mover el movimiento, pueden cambiar.
Si abordamos esto, lo ponemos en práctica, evidentemente el trabajo de autoconocimiento es un trabajo de transformación del ser, de transgredir los límites de la conciencia ordinaria donde las cosas son y yo acepto que son y yo me acepto casi como una cosa dentro de las cosas. A darme la razón corporal, no la razón intelectual, una razón, una inteligencia total del cuerpo de decir, tú eres creador, tú eres creadora. Creas lo sublime y creas el dolor profundo. Sí, interactúas, te relacionas, te expones. En esa exposición sufres diferentes impactos, ¿no? Las afecciones de Spinoza. Sí, me expongo, pero a medida en que yo voy avanzando en mi capacidad de decidir cómo mover el movimiento, voy determinando esas afecciones. Sin duda, no se podría aceptar aquí, bueno, pero es que de repente hay un imponderable. Salí, tomé el auto y en la esquina un tipo en sentido contrario, o como dicen en Argentina, a contramano, me arrolló y estoy en el hospital con un collarín. ¿Cómo podía yo crear eso? Vamos a invertir la cuestión. ¿No cabría la posibilidad de que tú lo hubieses suscitado de alguna manera? El observar estas situaciones que parecen casualidades nos permite acceder a ese rango de autoconciencia. En la sesión de los martes un compañero había traído a Jung y Jung es pertinente en esto porque él habla precisamente de un cuadrante, arriba está el espacio, arriba está el tiempo, perdón, abajo está el espacio, ¿no? De un lado están las causas y de otro las consecuencias. Dice Jung, en este cuadrante todo se vuelve dinámico si concebimos otro tipo de relación entre tiempo y espacio a través de nuestra presencia. Lo llama acausalidades, aquellas cosas que escapan de la lógica causa-efecto. Acausalidades, les dice Jung, ¿no? Y de repente en un giro de la vida me encontré con el ser amado. No fue casualidad, fue una acausalidad. Uh-huh. Fue una creación de la presencia, una creación que incluso puede tener otro orden temporal que no es el orden temporal de tu anecdotario. Cecilia se refería a la magia. ¿Qué magia más grande pudiésemos concebir y llevar a cabo que estar presentes, que vivir estando en estado de presencia? Manteniendo en ese estado de presencia esas valiosísimas, inconmensurablemente valiosas enseñanzas del cuerpo en estado de danza. Es decir, vivir aceptando la paradoja, vivir aceptando que los contrarios no tienen por qué rechazarse a sí mismos necesariamente, sino que pueden hacer una integración, pueden hacer un pacto. Vivir pudiendo establecer relaciones diferentes con los tejidos imaginarios que nos han sido heredados y leerlos y habitarlos de otra manera. Primeramente, inventando otro tiempo. Ese es el camino de la libertad, no como voy a hacer todo lo que se me antoje, sino voy a crear todo lo que se me antoje. Para mi bien,
si quieres. Vamos a ser egoístas. Para mí, para mi bien, para que yo estoy bien, para que sea feliz, para que me sienta vivo, para que me erotice, para que ya no me aplasten, para que ya no me vuelva a suceder aquello que me lesionó. Para eso lo quiero. Excelente. Porque al ser eso, al provocarte eso, vas a provocar un bien en el mundo. Ahí está la razón de ama al prójimo como a ti mismo. Primero ámate a ti, porque si no, no vas a saber cómo amar al prójimo. ¿No? No te pierdas en ese que puede ser una coartada. No, es que yo me dedico a los demás, entonces yo no importo, yo no. Oh, no, es que yo ya me doy. No mames, no, no, no. O sea, no, por favor, en ese sentido, es una coartada. ¿Sí? No tienes referente cómo vas a amar al otro, a los otros. Ámate a ti, inventa el amor para ti, genera el amor para ti. Sé ambiciosa, todo lo ambicioso posible. No es nunca suficiente. Dátelo a chorros, a que se derroche, que sientas que es un lujo, que todo forma parte de ese lujo. Tomarte un sorbo de agua fresca, pisar de repente la hierba, leer lo que necesites leer. ¿Qué tesoros tenemos? No lo podemos agotar en lo que resta de nuestra vida, todos los estímulos con los cuales nos podemos amar. No los vamos a agotar, nos decía Borges, tantos libros que leer y saber que apenas voy a leer un porcentaje mínimo, un 1% de toda la biblioteca. Pero ahí está, el saber que está, que existen, ya es felicidad. Todo esto para reiterarte la invitación a que te cases, a que te unas con el ser más maravilloso, con esa fuente de poder, esa fuente de vida, que eres tú, que está en ti, que ya te pertenece. No vas a reclamar nada que no te pertenezca, pero lo vas a poseer o lo vas a volver a poseer si acaso lo perdiste o la perdiste en el camino. Comentarios, compañeras, agregados, declaraciones. Ha hablado de su proceso Cecilia y ha hablado de su proceso Elidet. Yo no sé si Graciela ya llegaste a un lugar en el que puedas hacer un discurso. Me gustaría escucharte. Caligo, yo no sé cómo andas tú. Ahí Graciela activó. Hola compañeras, hola Emilio. Hola compañera, ¿cómo Ay, estás? estaba escuchando muy entusiasmada y con mucha paz que me da este comunión con el ser más allá de las circunstancias. No sé si más allá de las circunstancias o con las circunstancias, o celebrando cualesquiera que sean las circunstancias. Pero en cuanto al proceso, sí, estaba, bueno, visualizando ese ser con el que me quiero casar y también estaba viendo cómo la realidad externa no la termino yo de ver como me gustaría, ¿sabes? Como las relaciones no las termino de ver en el plano que propones y en el que creo. O sea, estoy ajustando esa realidad inmediata. Pero ahí ando entre la aceptación de las circunstancias, el conformismo de las circunstancias o la voluntad de cambio de las circunstancias en esa encrucijada. Falta algo, que es el poner límites a las circunstancias, hacer una economía de las circunstancias. Eso es importante. Mira, voy a pensar que llego a tu casa, ¿no? Ahí justo donde estás. Y de repente me encuentro un montón de hoja seca ahí, pero dentro de tu casa,
muebles llenos de polvo y tú me dices, bueno, sí, Emilio, pero pues las circunstancias es de que llegaron y aquí están, porque el entorno hace mucho aire y los árboles se caen las hojas. Entonces, yo, sí, amiga, pero pues limpia, establece límites para que eso no ingrese a tu casa y si ingresa, desocúpalo. Ujú. Podrías decirme, bueno, Emilio, yo sé que estás en México y sé que el gobierno actual no te gusta y que si piensas que está haciendo un montón de cosas. ¿Lo vas a poder cambiar? Pero no, Graciela, en primera, ¿por qué voy a pensar que lo puedo cambiar? Me quitaría energía con solo pensarlo. Lo quité de mi vida. Ya no existe más. O sea, sé que ahí está el presidente y sus secretarios y sus funcionarios y la corrupción en el sistema de arte. Lo sé perfectamente, no lo voy a modificar, pero puedo modificar no tenerlo en mi vida. Eso no entra en mi casa. Ya. O sea, en mi cuerpo. Cuando digo casa, quiero decir cuerpo. En mi cuerpo ya no entran las noticias de ese rubro, porque son basura para mí. Así como ese montón de hojas y como ese polvo. Y si lo veo que entró, lo limpio de inmediato. Ponerle coto a eso. Porque si nos pudiéramos ocupar de todo, pues no, entonces nos disolveríamos en un esfuerzo que realmente resultaría frustrante al final, ¿no? Cuando digo hacer la vida que queremos ser, es ponerle cotos a lo que no queremos. Esa es una sabiduría principal. Para saber y lograr lo que quiero, tengo que desechar lo que no quiero. Eso lo habíamos hablado bastante al respecto de las dietas mentales. Ya no más, ya no como basura. Ni lo considero. Ya no me ocupa la atención. Ya no me quita ni un miligramo de energía. Nada. Y cuando lo sé, cuando realmente lo acepto, siento esa libertad. Mira, es una respiración más amplia. Es decir, ya se fue. Me voy a encontrar con el taxista que se queja y putea del gobierno. Me voy a encontrar con un amigo que me dice, oye, ya viste que me cobraron tantos impuestos. Me voy a encontrar con mi contador que me dice, Emilio, pues esta vez te vamos a tener que pagar un 6% más, o sea que se hace casi 40%. Y te pagaron menos además. Puta. No, me voy a encontrar con eso. Va, lo resuelvo. Sí, o sea, me cobraron más impuestos y ahora tengo 1,000 menos. Bueno, veo de generar 1,000 más, pero no me detengo en la fricción de puta pinche gobierno y los impuestos no se ven, porque me voy a deteriorar. No merece mi atención. Mira, mi vida es demasiado preciosa y sé que va a terminar en algún día que además yo ignoro cuándo me voy. La conciencia de la muerte es una aliada principal en eso, Graciela. ¿No? No podemos darnos el lujo de atender a la basura porque quién sabe cuándo nos vamos a morir. Lo que sabemos es que nos vamos a morir. Yo quiero que cada instante de mi vida sea precioso. Quiero gozar esta oportunidad tan inmensa de vivir. Darme el lujo permanentemente. Pasa que crecimos con la idea de que el lujo es algo que ocurre una vez al mes o una vez al año. No, yo quiero que cada instante sea ese lujo y lo puedo vivir. Mi cuerpo está preparado para el placer y más placer y más placer. Y eso es saber también. Eso es saber. Y si mañana ya de repente ustedes leerán, porque yo no me enteraré cuando mueran, ni como nadie nos vamos a enterar, leerán, pues a Gustavo Emilio lo asaltaron y le dieron 7 balazos. O a lo mejor bastó con uno, porque a lo mejor, o se cayó y se golpeó y pues ya chao, sabrán, si es cierto, que me fui feliz, cabrón. Que la muerte me agarró en el momento en que estaba erotizado, seguro. Quiero vivir todo tan intensamente que cuando llegue esa muerte no se pueda llevar casi nada, porque ya me lo gasté en erotizaciones.
Propongo eso. ¿Tú qué piensas? Yo propongo que eso puede ser bueno para trabajar. Gracias. Caligo, no sé si tú puedas estar habilitada para hablar o quieras hacerlo o no. Quizá una señal así de vida. Caligo está hoy en estado de escucha y asombro. Eh, Muy observadora, ¿sabes? Como si estuviera aquí sentada una Caligo frente a la computadora atendiendo a la sesión y hubiera otro ser que es Caligo y no es Caligo al mismo tiempo por ahí a unos cuantos pasos de la que está sentada observando. Así que yo me encuentro más bien en un estado de asombro porque todo lo que hemos hablado en esta sesión va muy en concordancia con lo que había vivido durante este año. Hace unos días, anteayer, para ser exacta, me he encontrado con seres con los que he estado en un retiro hace un año. Y me ha traído esto unos buenos recuerdos de saber que aquel retiro llegó a ser como un lugar bastante crucial en lo que estamos hablando. De, de crear lo que deseo crear y vivir, ¿no? Es decir, o sea, ser creadora como de vida. Y entonces ha sido un momento de mucha meditación estos 2 días acerca de todos los cambios que se dieron durante este año. Y al mismo tiempo, o sea, ser como consciente de que no fueron cambios del azar o no me han llegado, no sé, sabes, como una bolsa de maná del cielo caída sobre la cabeza, o sea, no. Iba a través de mis deseos, de la intención, del manifiesto, de ponerlo en acción. Y no siempre se daba de la manera como lo esperaba. No quiero decir que ha sido como una completa gloria, victoria de cada día durante este año, pero, pero tampoco he sentido que lo que soy, lo que quiero ser, depende del mundo que me rodea, entre las comillas. Cada vez que me encuentro con los seres con los que he tenido el vínculo, digamos, como en mi vida pasada, me percato de que habitamos dimensiones absolutamente distintas. Y eso no quiere decir que yo me ponga en la posición de que soy diferente o soy por encima del mundo, en el sentido como de vanidad, ¿no? O como de sobreponerme, sino más bien es simplemente constatar que siento esta diferencia, eh, este estado de presencia y este estado de libertad de hacer lo que deseo hacer. Cada día para mí en este camino es una tremenda enseñanza porque no cada día eh, fluye con esta facilidad, ¿no? O sea, podría manifestar ahora que no, que cada día es una gloria, pero no es así. Hay días de una tremenda, tremenda lucha. Eh, Y sabes, o sea, lo más curioso es que no es la lucha con el mundo, no es la lucha con los presidentes o con esas cuestiones políticas, no es lucha con tus seres queridos que a veces caen en lugares como de queja y te usan como un basurero para botarte su pesadumbre. No es la lucha con lo externo, sino más bien es estar a veces internamente en unos campos de batalla y estas batallas después se reflejan en el mundo externo. Entonces, este estado como de presencia del que estamos hablando implica ante todo el estado de presencia interna, como el comprender de que el mundo en realidad en muchas ocasiones es el espejo de lo que sucede dentro de ti. Y entonces
si crees que estás rodeado de caos o sumergido en caos o el mundo es un caos, entonces piensa ante todo qué es lo que está dentro de ti, qué es lo que está sucediendo ahí. Y cuando lo comprendes, el mundo llega a ser el lugar más hermoso pese a todas sus cuestiones, porque sabes que tienes todo el poder de habitarlo tal como lo deseas. Y las cosas que suceden, que aparentemente la gente podría llamar como problemas o obstáculos, dejan de tener estos matices de pesadumbre. Inclusive dejan de llamarse obstáculos o dejan de llamarse problemas con el simple hecho de cambiar el prisma a través del que ves estas cuestiones. Te das cuenta de que son sucesos, son eventualidades, llámalo como sea, ¿no? Pero nosotros somos los que les damos matices de obstaculización, ¿no? Matices de problematización, matices de negatividad. Entonces, todo lo que sucede es el producto de, bueno, no me gusta esa palabra producto, ¿no? Pero es el reflejo de cómo lo habitamos y cómo le dejamos habitarnos internamente, ante todo, a través de los lugares de nuestro espíritu. Hay días que yo también, o sea, caigo en esos estados como de decir que este mundo está extraño, o sea, todo lo que sucede hoy en día es extraño, es, es muy confuso todo. Y me percato, ¿sabes de qué? No solamente del hecho de que, o sea, como constatar, ¿no? De que, o sea, hay cuestiones que suceden en el mundo que a través de mis procesos internos no me parece bien. Te das cuenta, ¿no? De que en cierto sentido como que caes en calificarlo, en colocarle una especie de rótulo de lo que está bien y lo que no está bien. Pero dejándolo de lado, te das cuenta también de que cada eventualidad nace a través de múltiples seres y múltiples procesos internos de cada ser que físicamente en su cuerpo físico habita este mundo. Es decir, o sea, solo pensarlo, ¿no? Mira, por acá estoy yo y en la casa vecina vivirán unas 8 personas y en la casa de acá de enfrente vivirán unas 4 más y en la casa de atrás vivirán unas 6 más. Y ya es un grupito y cada grupito tiene sus movimientos internos y tiene aquello que de una u otra manera plasma, refleja sobre el mundo a nivel energético. Ya son combinaciones de energías complejas en sí y solo he nombrado 4 casas. Entonces, cuando te das cuenta de la cuestión esta como de dimensiones, de todas estas combinaciones tan complejas que se van moviendo, se van entretejiendo, van naciendo y transformándose y transmutándose a nivel más global, a nivel como mundial, a nivel universal. Te percatas de que todo aquello que tú podrías llamar como obstáculo, problema, razón para estar triste o razón para decaerte, son migajas. Son migajas. Es como ponerte frente al océano y saber que está compuesto por tantas gotas, esa inmensidad de agua. Entonces, más bien, es esta cuestión de tanto saberte como una gota, como saberte como el océano mismo.
Y en estas combinaciones de eventualidades, también saber que eres parte del todo y al mismo tiempo también eres el todo. Y por lo tanto, siendo el todo, tienes toda la capacidad de vivir y de hacer y de ser lo que quieres ser. Sí, no sé si me explico, yo creo que me extendí mucho en un entretejido bastante quimérico, pero me agrada el poder constatar que mi proceso y parcialmente también, o sea, gracias a este espacio que compartimos y fuera de este espacio, en otros espacios que compartimos y fuera de espacio en sí, el poder constatar de que el proceso va muy, muy en concorde con todo lo que vamos poniendo sobre la mesa aquí. Básicamente eso. Te amo, Caligo. Te amo, Graciela. Te amo, Elidet. Te amo, Cecilia. Te amo, Emilio. Aquí viene el sentido profundo de esto, de esta práctica, muy relacionada con lo que dices, Caligo. Porque esa declaración en diferentes espacios y en diferentes tiempos nos va a hacer notar que no se hace de igual manera, que en algunas ocasiones me toma y me colma y me sublima, y en algunas ocasiones la siento hueca. Entonces me va a hacer notar algo principal de lo que ha dicho Caligo. Depende del nivel de vibración en el que esté. Todo es energía, pero la energía no toda es igual. Tú sabes que la energía en un diferente estado de vibración genera configuraciones determinadas. Un estado de vibración bajo apenas si generará configuraciones caóticas. Un estado de vibración más alto, de atención y de frecuencia de esa atención, de tensión. Recordemos aquí, el origen de la palabra danza es tensión, atención también. Tensión y atención son las dos mancuernas, claves de mover el movimiento. Ponerme en un estado alto de vibración. ¿Qué ocurre cuando decirme te amo, Emilio, realmente me colma? Estoy en un estado alto de vibración. Sí, esa complejidad aparente, que ocurre en esas 4 casas, y digo aparente, porque se van conformando rutinas y se hace predecible. Los mismos problemas aquí en Colombia, en Nicaragua, en Rusia, demasiado parecido el ser humano a sí mismo. Porque se hace predecible estos conflictos. Podrán ser 4, podrán ser 4,000 casas. No varía mucho. Entonces reducimos y decimos, sí, el mundo es una mierda. Bueno, reduzcamos si quieres así. Pero toma en cuenta que es un nivel vibratorio en el que la consolidación del mito se vuelve de lo personal a lo paradigmático. El mito personal se cristaliza en el mito paradigmático cristalizado, ¿no? Me vuelvo un engrane de una maquinaria enorme, simplemente, pero es maquinal. Nos han dicho los diferentes maestros en diferentes tiempos, estás en un estado maquinal, en ese nivel vibratorio.
Mover el movimiento es mover el movimiento de mi energía también, de mi atención, de mi conciencia, de mi capacidad de bloquear, de no permitir, de mi capacidad de dar. ¿Cuáles fueron las enseñanzas de 4 puntos básicas en este aspecto? Lo hemos dicho ya, no importa que lo hayamos dicho, porque es tan fundamental que lo podemos repetir constantemente para recordarlo. Querer. Querer es principal. Al querer ya pongo mi conciencia, mi energía, por tanto, mi capacidad electromagnética a un nivel más alto. El querer enciende otros niveles de vibración. Es preciso querer. Sin querer, mira, mejor ya no lo intentes. Ya es que ya tiraste la toalla, ya te rendiste. Querer, querer, querer. Al querer, quieres por el mundo. El querer es un querer por el mundo. No necesitas declarar banderas, conciencia de ecosistema, conciencia de movimiento gay, LGBTB, XYZ, conciencia de los niños. No, no necesitas abanderar causas. El querer ya es una decisión a favor de una vida que vibre en un nivel más alto y por tanto más bello y por tanto mejor para vivir. El querer es fundamental, realmente querer. No estoy diciendo algo de poco valor que sea sencillo, no. No me digas, a todo el tiempo quiero y no se me da, entonces ya, no, no. Querer enteramente con todo el cuerpo es saber que lo que querás, lo que quieres, se va a llevar a cabo tarde o temprano. Es que plantaste la semilla y esa semilla se va a dar. No necesitas ir mañana a rascar la tierra a ver cómo está la semilla. La dejas y va a brotar la planta a su tiempo, porque diferentes especies brotan en diferente tiempo, ¿no? Lo va a hacer. Osar, osar, atreverse. No podríamos incrementar nuestro nivel de vibración sin el osar. No podríamos, estaríamos todo el tiempo en el mismo nivel vibratorio. Quizá tenga tantita gana, ¿eh? Ilusión, será momentáneo. Al rato vas a volver a tu vida miserable. Si no osas, si no realmente dices, me la juego, voy a trascender este nivel maquinal. Osar quiere decir transgredir los niveles de normalidad, ¿no? Quiere decir saber con el cuerpo entero. Ya no le importa a mi cuerpo lo que pasa en esas 4,000 casas, independientemente. A lo mejor tengo la guerra aquí frente a mí, ¿no? Me las ingenio para trascender eso. Me las tengo que ingeniar. Ahí hay un punto que no hemos hablado mucho, pero es crucial. Tengo que ser inventivo, tengo que ser imaginativo, tengo que tener recursos. O sea, tengo recursos ya. O sea, no me digas que no, que estemos con cierto estado de salud, que estemos con habla, que podamos pensar en diferentes niveles, intelectual pensar, emotivo pensar, energético pensar, erótico pensar, espiritual pensar. Digo, o sea, nomás pongamos un poco de filo, de intención, de foco de atención en usar eso. El osar tiene que ver con volvernos inteligentes para trascender las situaciones ordinarias que nos oprimen. Luego vendría el saber. Saber es un grado ya muy importante. Pero saber es que el cuerpo dé cuenta de lo que ha logrado, de lo que ha desarrollado, pero también lo active. Porque si es un saber estancado, va a ser estéril. Saber quiere decir, en este orden de ideas, práctica del saber. Si ya lo sé, lo practico. Si tengo esas semillas, las siembro, porque si no se van a pudrir o van a ser simplemente estériles. Las pongo en marcha, las pongo en marcha. Ya no me olvido. No, puedo olvidarme de lo que sé. Para no olvidarme, lo pongo en práctica. Y me descubro en falta, no me permito autocastigarme, autoflagelarme. No, simplemente digo, estoy en falta, reinicio el trabajo. La voluntad es constante, mi voluntad es muy fuerte, es invencible. Voy a poder caer unas 15,000 veces más.
Me voy a levantar esas y las que haga falta. Ujú. En ese camino del saber no es un camino de gloria, invicto, estoy invicto, no sufrí derrota. No, al contrario, hay muchos quebrantamientos, pero bueno, ninguno de ellos me va a poder conmigo. No va a poder nada conmigo. Y voy a hacer valer el saber. No importa realmente si 15,000 personas me vitorean por ese saber, me reconocen. ¿Qué lisonja nos da el sistema que viene en estos paquetitos llamados smartphones celulares, ¿no? De me gusta, ¿no? Ver nuestros likes, ¿no? Cuán fácil caemos en eso, ¿no? ¿A quién le vas a heredar tus likes cuando ya no estés aquí? No, no es esa la aceptación. La aceptación es la de mi propia capacidad de resurgir cuando me han pateado los huevos. Me levanto y puedo volver a marchar, ¿no? En este sentido, ya lo que sucede no es tan importante como cómo sucede, cómo quiero que suceda. ¿Me doy a entender? O sea, puedo decirme ante el espejo, te amo, Emilio, o puedo decirme, eres un pendejo, Emilio. Lo que digo ya no es cómo lo digo lo que importa, sino la intención vibratoria que tiene eso, ¿no? Entonces puedo hacer el ejercicio también desde ese lugar diciéndome, eres un pendejo, Emilio. Lo que importa es cómo me toma la energía de esa frase, ¿no? Por último está el callar. Querer, osar, saber, callar. Callar no tiene que ver necesariamente con el silencio. Callar quiere decir callar también a las voces que me estaban tomando por asalto, que me decían otro día más, otro día de pobreza, otro día de torpeza, otro día sin posibilidades. Cállate. Callar esas voces, callar aquellas cosas que me hieren, aquellas cosas que son esas 4 casas que me están tirando la basura psíquica. Ahí están, pero están calladas. Ujú. Ahora donde vivo, aquí justo al otro lado de la ventana, el día y la tarde son hermosísimas. Tengo mucha vegetación, veo el sol. En la noche, a 2 cuadras, hay unos prostitutos travestis que muchas veces para no ir al hotel y ahorrárselo del hotel, traen a los clientes aquí a coger a unos metros, del otro lado, por supuesto, del jardín, ¿no? Entonces, o se pelean, ¿no? Pero yo los callo. Yo callo eso. ¿Existe? Sí. Bueno, existe eso como existen muchas cosas. Yo puedo callar lo que no quiero que me penetre. No quiero que me penetren esas cosas, esos hechos, esos ruidos. Los callo. No puedo borrarlo de la existencia, lo silencio. Silencio a nivel acústico, silencio a nivel gustativo, olfativo, lo silencio a nivel perceptivo. Quiero que por favor comprendas y vivas que callar esas cosas que agreden a nuestra integridad psíquica, energética, erótica, intelectual y espiritual, te fortalecen. Cada que callas algo, por más pequeño que sea, eres más íntegra, eres más fuerte, te plantas mejor, tienes una presencia vinculada, consolidada con tu propia integridad. Se siente bien. Se hace necesario. Que se haga vicio. Fabriquemos un vicio de callar aquello que nos inunda de basura, de mierda, de agresión, de dolor, de absurdo. Hagamos un vicio de callar eso. Y mira, verás cómo nos vamos concibiendo cada vez más grandes, cómo vamos caminando por las calles ordinarias como gigantes, cómo hacemos valer esa frase que nos legó Epicuro, haz lo que quieras, vuelve al inicio el querer, haz lo que quieras.
y caminarás como un Dios entre los hombres, decía. Gracias, compañeras. Que pasen una tarde muy linda, muy, muy linda. Yo diría también gracias en nombre de Vika a ustedes por hacer posible la reunión. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Emilio.